Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Político, una edición más de este programa que hacemos todos los lunes acá en Gol Cable. Bueno, hoy es lunes 21 de julio, si no me equivoco, sí, 21 de julio. Se cerraron las listas para candidatos a concejales, consejeros escolares y diputados provinciales. Sabemos que los bonaerenses vamos a votar el 7 de septiembre, así que el último fin de semana y los últimos días de la semana pasada fueron días de mucho tira y afloje, como siempre pasa en los cierres de lista. Y bueno, lo que se terminó de cerrar acá en San Andrés de Giles es el acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO. Y hoy voy a conversar un rato con quien es su candidata en segundo lugar a concejal, la doctora Mercedes Condese. Lo estoy saludando. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bien, a ver, ¿por dónde empezar? Donde quieras. ¿Fue difícil tomar la decisión? No, la verdad que no fue del todo difícil. No fue difícil porque tuvimos que analizar varias cosas y todas las cosas que analizamos nos conducían siempre a la necesidad de acordar con la Libertad Avanza. En principio porque, bueno, en lo personal, voy a hablar primero de lo personal, de mi decisión personal. Yo siempre digo que mi compromiso es con el pueblo de San Andrés de Giles, es con el vecino de San Andrés de Giles, con el equipo que tenemos, con el equipo que conformamos. Y de acuerdo a eso tenía en claro que yo no venía acá, yo no vengo a la política para ocupar cargos, sino que vengo realmente convencida de que Giles necesita realmente cambiar, que necesita realmente un cambio urgente de gestión y que esta era un gesto importantísimo para que esto se cristalice cuanto antes. El que no viene a buscar cargos ayuda desde el lugar que le toque y yo creo que en este momento mi lugar es el que me toca, es este y bueno, lo tomo de esa manera. Yo no vengo a ocupar cargos, sino que siento que tengo que venir a aportar soluciones. Y la realidad es que el PRO, que es la fuerza a la que yo represento, hizo un frente electoral con la Libertad Avanza. Ese frente electoral fue impulsado por Crista Ritondo y por Diego Santilli, que pertenecen al PRO. Todos sabemos que nosotros tenemos una alineación política con Diego Santilli. Y bueno, entendíamos que teníamos que ser parte de ese acuerdo y de ese frente. Y sobre todas las cosas porque además tenemos en claro que eso era lo que los vecinos nos venían pidiendo. O sea, los vecinos nos vienen diciendo y nos vienen pidiendo que, bueno, que para sacar al peronismo acá en San Andrés de Giles, un peronismo que hace 25 años que nos viene gobernando, más de 25 años, que nos viene gobernando de manera ininterrumpida y que durante esta última gestión demuestra un desgaste terrible, es necesario estar unidos. Y la verdad que también lo vivimos un poco nosotros, los que fuimos candidatos en el 2023, tanto Augusto como yo, en carne propia, ¿no? Nosotros claramente tenemos en cuenta que en el 2023, de haber ido unidos, hubiéramos derrocado al oficialismo local, porque si vos tomás en cuenta los votos que sacó la Libertad Avanza en el 2023, más los votos que sacó el PRO en el 2023, si los sumás, claramente son más los votos que obtuvo el oficialismo local. Pasó a nivel nacional eso, ¿no? Eso también pasó a nivel nacional. Entonces creo que era momento de dejar de lado los vedetismos, las vanidades. Uno puede aportar desde el lugar que le toca. Yo creo que no necesito ser primera ni tercera, me toca estar en segundo lugar. Bueno, perfecto, es desde ahí donde tengo que aportar. Pero, Estoy convencida de eso, pero por sobre todas las cosas, y esto quiero dejarlo en claro porque no me parece menor o un detalle ínfimo, yo jamás voy a perder mi identidad. O sea, yo siento que en este acuerdo no paso a ser de la Libertad Avanza, sigo siendo del PRO, no quiero perder ese lugar, esa identidad, no quiero perder mi esencia. Yo no me siento parte, no me siento representada en su totalidad por la Libertad Avanza, por eso me importa mucho seguir manteniendo esa identidad, esa esencia. Y otra de las cosas que también me permitió este acuerdo que hicimos a nivel local es también un poco mantener el equipo, ¿no? Porque yo tuve la suerte de poder
que me acompañen en esta integración, gente que tiene puesta la misma camiseta que yo, como lo es Diego Jauregui, como es Sabrina Mosca, como es Enzo Mereta. Bueno, hemos podido aportar también a Agustín Corbelo, un chico que se integra nuevamente y que la verdad que cuando nos dijo que sí, nos llenamos de orgullo y de ilusión porque es una cara nueva y es un chico que nos encanta. Entonces esto también de poder traer tu equipo, gente que piensa lo mismo, que sabes que tiene tu misma camiseta, que tiene los mismos valores, que viene con experiencia, que viene con ganas. También eso fue un plus importante para tomar la decisión. O sea, son muchas las cosas que me llevaron a decir que sí. Primero esto, de decir, a ver, yo puedo aportar desde el lugar que me toca, no se me cae ningún anillo por ser primera, segunda, tercera, cuarta. Yo vengo acá a aportar soluciones, convencida de que puedo aportar, convencida de que donde me toque tengo que ayudar para que Giles realmente salga de la situación en la que está. No voy a perder mi identidad porque cuando me toque siempre voy a decir de dónde vengo, quién soy y convencida. Vengo con mi gente, o sea, vengo a representar el PRO, que no me parece un detalle menor, con quien me lideró políticamente hasta este momento. Y sobre todas las cosas porque también tenemos una proyección hacia el 2027, porque vemos que este gobierno local está tan desgastado. A ver, déjame meter una pregunta. Sí. Me parece importante que vos aclares esto, que tu identidad está intacta, porque hay mucha gente que dice, bueno, se hizo libertaria, qué sé yo. No. No me gusta mucho esto de sacar a alguien, ¿no? Porque yo creo que nadie saca a nadie, yo creo que en definitiva, la que elige es la gente, por uno o por otro, ¿no? La elección siempre está en el votante y siempre está en una opción. Es cierto, me parece a mí, que a partir del 2023 hay un cambio muy grande en la Argentina, ¿no? Cambio en la manera de hacer política y va a haber muchos más cambios. Yo hoy miraba, por ejemplo, las encuestas el fin de semana en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Milei tiene un alto nivel de aprobación, pero la Libertad Avanza ha bajado en su nivel de aprobación. O sea, es una cosa muy rara, ¿no? Como la gente es como que tiene la esperanza todavía que esto va a cambiar o que necesita que cambie, ¿no? Ese es el cambio que vos me estás contando, ¿no? Mira, yo sufrí algo que me sirvió a veces en la vida cada uno vive a través de su propia experiencia, ¿no? Es inexorable que eso nos pase. Pero en el 2023 nosotros, como PRO, nos peleamos mucho internamente, nos desgastamos, nos hablamos entre nosotros. Bueno, una interna feroz. Tuvimos una interna que nos hizo mucho daño y nos hizo pagar un costo altísimo, un costo que nadie pensó que iba a pagar. Y yo la verdad que era muy detractora de lo que sucedía. A mí me costó horrores poder aceptar la interna, poder aceptar lo que estaba sucediendo. Nosotros estábamos trabajando prolijamente dentro del PRO acá en San Andrés de Giles, no teníamos la necesidad de la interna y sin embargo nos obligaron a hacerla. Y creo que eso te marca, o sea, decir, a ver, tenemos que seguir dividiendo para poder... No, yo creo que hoy no es ese el momento. Vos fíjate que siempre también uno de los adversarios tiene que aprender lo bueno. Yo creo que el peronismo también está roto, y sí, está, claro, muy roto. Muy roto. Y a nivel local, por más que acá traten de empañar o de tratar de hacernos creer de que no es así, también está roto. Sí, claro, yo veo que el intendente tiene, la verdad que no tiene en cuenta dirigentes de mucho peso de nuestra localidad. Y no tiene una conexión muy grande ni siquiera con sus propios referentes ni con sus concejales, y sin embargo van juntos, y eso hace que que puedan luchar más y que los resultados no sean tan adversos. Si nosotros seguimos intentando ir por caminos distintos, nunca vamos a obtener el resultado que realmente tenemos que obtener, que es lograr de una vez por todas sacar al peronismo de la gestión municipal. Porque ese debe ser nuestro verdadero objetivo. ¿Sacar al peronismo o darle a la gente otra opción? Por eso, y bueno, una cosa va de la mano con la otra, ¿no? Yo creo que esta opción peronista, esta opción que le viene brindando el peronismo al vecino de San Andrés de Giles, es una opción que está totalmente desgastada, ha culminado un ciclo en San Andrés de Giles,
que se llama, o que yo le doy de llamar el ciclo peronista. Creo que este intendente terminó de cerrar este ciclo con la pésima gestión que está haciendo durante estos últimos 2 años de gestión, donde creo que no ha hecho nada, que no ha resuelto nada, que no ha aportado nada, que no ha cumplido nada de lo que dijo que iba a cumplir en campaña, que está gestionando totalmente encerrado en sí mismo, que no le ha aportado nada bueno a San Andrés de Giles, que lo único que sale a hacer es a responsabilizar a los demás de sus errores y que no ha dado visos de nada positivo en nuestra comunidad. Entonces, está bien, lo que vos decís, entiendo, porque es esto adversario y todo esto, pero no queda mejor decir que hay otro modelo de administración superador que se puede instaurar. Totalmente convencida. Yo veo, por ejemplo, a ver, te juro que lo veo, no tenemos llegada regional, ¿no? Y yo veo en otros partidos, otros distritos donde llegamos nosotros, San Antonio, Cobrador, cómo hacen a lo mejor las cosas de otra manera. El otro día estaba sentado ahí con Francisco Rato y me contó del acuerdo que tienen con los productores agropecuarios, por lo cual le transfieren un dinero y ellos se arreglan los caminos. Y es algo que viene funcionando bien desde que estaba Estela Lennon, o sea, casi como más de 20 años, una cosa así, ¿no? Sí. Y a veces me parece que las administraciones tendrían que ver un poco eso, ¿no? Ver porque los problemas son los mismos. Caminos rurales hay en todos lados, llueve en todos lados, hay barro en todos lados, pero te hago ese ejemplo, ¿no? Pero hay lugares donde se resuelve de otra forma, ¿no? Y que es exitosa esa forma que se resuelve. Yo siempre tengo un lema para mí, para mi vida o para mi forma de vivir, que es que para cada problema hay una solución, ¿no? Siempre hay para cada problema. Menos para la muerte, que te moriste, chao. Por supuesto, hay cosas que son irreversibles y uno no puede ir contra Pero estoy hablando de las cuestiones políticas, un lema político, si querés, no de la vida. Un lema político. No hay nada que no se haya inventado, porque todos los pueblos con sus diferentes idiosincrasias pasan por las mismas cuestiones: falta de vivienda, caminos rurales destrozados, los problemas son muy problemas de parecidos. salud. Y la verdad que cuando uno se pone a realmente analizar, a estudiar, a ahondar en las problemáticas, vos encontrás que se han dado soluciones y respuestas en los distintos municipios con sus particularidades, con sus matices, pero que hay formas de resolver las cuestiones. Y no hay que nunca encerrarse en sí mismo y creer que uno es el dueño de la verdad y que los demás salen a mentir o a engañar a la gente para tratar de captar votos con ilusiones, porque eso, la verdad, que además de ser ofensivo, de ser agraviante, no es real. Mirá, el ejemplo más concreto, más cercano, es lo que pasó hace menos de una semana con lo del veto. Sí, ahora vamos a ir a hablar del veto después. Pero ese es un ejemplo concreto de que uno trajo una solución que no era de la además, yo creo que obviamente la gente no todo el mundo sabe cómo se maneja la política, qué es la política, qué significa. Siempre cuando vos haces política, tenés a alguien arriba tuyo que es el que decide, ¿no? O el que baja la línea. Quizás a Mercedes Condese no le interesaba tanto hacer esta alianza. De hecho, ahí sentados estuvo Ariel Uré y hace unas semanas atrás y me decían lo mismo. Mirá que en la Libertad Avanza hay gente que está de acuerdo y otra que no está de acuerdo, ¿eh? Pero bueno, uno siempre depende de una idea mayor, ¿no? Y a veces tiene que aceptar decisiones, si no, dedicate a otra cosa. Vos sos mamá, sos abogada y encima estás haciendo... No vivo de la política, claro. Nadie de los que estamos en esto vive de la política. Claro. Por eso yo te digo, a ver, yo no vengo a la política a ocupar cargos, por eso es lo que te dije desde un principio, yo no vengo a la política a ocupar cargos, yo vengo a aportar soluciones y lo hago de vocación, lo hago con compromiso, lo hago porque tengo este amor por mi pueblo, porque creo en esto, creo en lo que digo, creo profundamente en lo que digo, sinceramente lo digo. Yo nací en este pueblo, transcurrí toda mi vida, seguramente es donde voy a terminar. Sí. Y la verdad que lo que digo, lo digo convencida. Obvio que también a lo mejor algo de lo que digo me puedo equivocar. Como te pasa a veces con los hijos, ¿viste? Vos educás a tus hijos convencida de que lo que haces con ellos es lo correcto. Y a veces te das cuenta que te equivocaste. Sí, bueno, claro. Yo tal vez me equivoco, pero te juro que lo hago con total convicción.
Y yo estoy convencida de que Giles da para mucho más, de que Giles necesita otro tipo de gobierno, que necesita otro tipo de... Y yo estoy comprometidísima con mi pueblo, con mi gente, para darle esa opción, que después el pueblo elegirá si es la opción que quiere. Pero esa proyección se la tenemos que dar, esa alternativa tiene que ser seria. Bien, vamos a ir a una pausa y cuando volvamos seguimos conversando con Mercedes Condese, no se vaya. Bien, continuamos en Café Político conversando con Mercedes Condese, que será la segunda candidata a concejal por el acuerdo de Libertad Avanza del PRO en las próximas elecciones de septiembre. Pero también es asesora letrada del Consejo Deliberante en este momento. Y bueno, estamos siguiendo muy de cerca toda esta controversia que hay con el tema del camino Ascuénaga-Solís, Solís-Ascuénaga. La ordenanza que fue promulgada y después se trató de vetar parcialmente, por la cual se declaraba la emergencia vial. ¿Qué pasa con eso? A ver, nosotros hicimos una nota con Mila en el noticiero, con el intendente, cuando nos anunció que iba a ser el veto, y él te echó la culpa a vos, dice que vos le hiciste creer a los concejales cosas que no se podían hacer, ¿no? Que estaban prohibidas por la ley y que realmente era todo un engaño político tuyo, vaya a saber para qué. Después pasó esto, ¿no? Que mandó el veto parcial y el dictamen salió en contra, con el voto de sus propios concejales también, ¿no? De hecho faltaron algunos concejales, pero los dos que estaban dando quórum votaron a favor de que el veto se caiga, ¿no? Es una situación extraña para mí, ¿no? Que pase esto. ¿Vos qué opinás? Bueno, el veto o lo que pasó con el veto o con el no veto, bueno, es un poco el ejemplo de lo que vengo diciendo, ¿no? De esta administración que a mi juicio está acabada o que está terminada, y un poco también la falta de liderazgo político que hoy está detentando o que tiene el intendente. La realidad es que nosotros en el Consejo Deliberante se sancionó una ordenanza que declaraba la emergencia vial en el camino de Ascuénaga, que une San Andrés de Giles con Ascuénaga-Solís, y estableció una serie de medidas que eran sumamente importantes para que el municipio adoptara, ejerciendo un poder que se llama poder de policía, que es un poder de control. Esas medidas tenían que ver desde mandar informes, desde hacer una planificación, algún tipo de cartelería, gestiones ante la provincia, y además la posibilidad de instar judicialmente, porque se entendía que era necesario una acción de amparo en caso de que la provincia no realizara las acciones. A ver, pará, detenete ahí. Sí. No reparar el camino, o sea, pedir que lo reparen. Exactamente. Bien. Nunca la ordenanza decía que el municipio tenía obligación de reparar el camino, porque obviamente todos sabemos que no es una obligación, porque es un camino que pertenece a la jurisdicción provincial y porque además nunca está dentro de las arcas municipales el dinero suficiente para poder afrontar una obra de esa magnitud. No. Lo que se pedía era que se hicieran esas gestiones de una repavimentación, porque sabemos que el bacheo nunca es lo suficientemente... nunca resuelve la situación de fondo, y que lo que realmente requiere el camino es una repavimentación. Como esa repavimentación no la puede hacer el municipio porque no le corresponde y porque además no podría, financieramente hablando, que las gestione como corresponde ante la provincia de Buenos Aires. Y que fuera informando al Consejo Deliberante las gestiones que fuera realizando, pero que mientras tanto pusiera cartelería para que advertir a las personas que, bueno, todo que controlara el peso, bueno. La realidad es que el intendente veta todos los artículos operativos de la ordenanza y solamente deja un artículo, y creo que un pedacito de otro, que la transforma en la ordenanza, un veto parcial, lo transforma en un veto total, porque pasa a ser una ordenanza meramente declarativa. Sí, la vacía de deja solamente la declaración de emergencia. La verdad que esa ordenanza era medular para los vecinos de San Andrés de Giles y esencialmente para los vecinos de Ascuénaga y de Solís, porque representa la vida para ellos. Ahora alguien me dijo el otro día, Mercedes, y corregime si me equivoco, que la ordenanza decía que él tenía que pedir que arreglen el camino y si no tenía respuestas tenía una cierta cantidad de días
para accionar judicialmente, claro, ¿verdad? Claro, tenía Esta persona me dijo, él le pide que le traigan una batea de asfalto y se acaba eso, esa obligación. Porque, sí, por supuesto. ¿No? Él podría haber hecho una serie de acciones y esperar, y si no obtenía las respuestas adecuadas, le pedíamos que hiciera una acción ante la justicia para que interviniera otro poder del Estado. Claro. Y ese poder del Estado, a través de una acción de amparo, ¿por qué? Porque están conculcados los derechos a la vida, a la libertad de tránsito, claro, a la salud, bueno, ordenar a la provincia a que repavimentara este camino, porque los vecinos no pueden seguir esperando más. No, están claro. comprometidos derechos esenciales. Bueno, en lugar de ponerse a abocar a ver si realmente salió a pasearse por todos los medios, a ridiculizarme, a hablar de derecho, a decir que la ordenanza no era factible desde el punto de vista jurídico, que era mentirosa, que yo engañaba a la gente, que dijo que yo engañaba a los vecinos, que de alguna manera me ridiculiza. Se pone a hablar de derecho, que es tan irrespetuoso como si yo me pusiera a hablar de música, claro, cuando él toca la trompeta. Yo de las notas musicales solamente conozco los nombres, pero jamás me atrevería a hacerlo. Y la verdad que yo nunca haría una cosa así, ¿no? Porque, además, la política se discute con ideas, no con ridiculizaciones ni con agravios. Y la realidad es que en lugar de ponerse a trabajar y ponerse a hacer lo que corresponde, salió a hacer esto y ni siquiera se tomó el trabajo de convencer a sus propios concejales. ¿Y cómo juzgas eso, que los concejales votaron en contra? ¿No demuestra esto también un poco la crisis que tiene el peronismo? Yo creo que demuestra una gran debilidad interna que él tiene, claro, una falta de liderazgo inmensa, una falta de conducción política enorme, porque si él no logra que sus propios concejales defiendan sus posturas, vos pensás que es un intendente que salió durante una semana a todos los medios a responsabilizar a la oposición y particularmente a la asesora legal, diciendo que era una mala asesora y que además era una mentirosa, y después su propio bloque político sale a respaldar a lo que su supuestamente asesora había asesorado. Creo que el que está vacío de poder y el que está vacío de liderazgo es él se tendría que replantear qué es lo que le está pasando y no yo. Pero la realidad es que, bueno, lejos de convencer a los vecinos, porque presentaron una nota de más de 1.500 firmas, que también es un dato que no es menor. Sí, no es menor. Creo que en el Consejo Deliberante ningún tema suscitó tanta controversia, pero a la vez tanta adhesión de los vecinos. Nunca hubo una nota firmada por más de 1.500 vecinos de nuestra propia ciudad, o sea que no solamente no logró con ese raíz que hizo periodístico, instalando o hablando mal de mí y de mi función dentro del Consejo, convencer a los vecinos de nuestra ciudad, sino que tampoco logró convencer a su propio equipo político, porque para que cuando llega el veto, para poder revertirlo, hacía falta una mayoría muy especial, una mayoría calificada, que es la de 2/3 de la mayoría absoluta de los miembros del cuerpo, no de los presentes. O sea, de los 14 concejales. De los 14 concejales se requerían los votos positivos de 10. De 10. Y bueno, y la verdad que con una valentía enorme, con una responsabilidad inmensa, 2 concejales de su bloque votaron de manera positiva y se hicieron presentes en el recinto. Y la verdad que fue emocionante ver cómo la gente que estaba presente, creo que vos fuiste el único medio, que no me va a dejar mentir, que estuvo presente en esa sesión, cuando termina la votación, se acercan a abrazar a estas 2 concejales oficialistas, llorando. Había gente que lloraba agradeciéndoles el gesto. Y después creo que vos las entrevistaste, sí, y lo primero que hizo la gente es agradecerle a estas 2 concejales que se habían sentado en la banca a dar el voto positivo. O sea, vos fijate qué significativo que es todo lo que te estoy contando. Yo nunca vi una cosa igual, la verdad, en el Consejo. Yo nunca vi que un intendente se jugara tanto políticamente, primero a salir a defender y a atacar en lugar de salir a hacer. Porque vos no podés seguir haciéndole creer a la gente, el justificativo de él era que estaba gestionando ante La Plata la solución. A ver, señor intendente, yo le pregunto, ¿cuántos años hace que están gestionando en La Plata la solución y no la encuentran? ¿Van a seguir haciendo más de lo mismo?
¿No se da cuenta que ese no es el camino? ¿Que la gente necesita otra respuesta? ¿Y que esta ordenanza venía a abrir otras posibilidades? ¿Que usted está cercenando esas posibilidades tomando esa decisión? Ahora, una duda que tengo yo, ¿qué pasa con la ordenanza? Se cayó el veto, ¿ahora qué pasa? La ordenanza está plenamente vigente y ya no existe una segunda posibilidad de veto. O sea, la ordenanza se insiste en que está vigente. O sea, que la puede cumplir o descumplir, como quiera. Sí, bueno, no, está obligada por ley o por lo que corresponde que la cumpla. Después, si no la cumple, bueno, será un incumplimiento de los deberes de funcionario público, ocurrirá en un delito penal. O sea, él por ley, por constitución, por la ley orgánica de las municipalidades, está obligado a cumplir lo que el otro poder del Estado sancionó. Él no promulgó y vetó y volvió a insistir en que se sancione. O sea, bueno, si no lo hace, incurrirán en incumplimiento de los deberes de funcionario público, que ya eso sería un delito que seguramente, bueno, dará lugar a otro tipo de acciones. Pero fíjate cuánto de significativo tiene todo esto, porque cuando vos le haces las notas a las vecinas, lo primero que hacen, en lugar de agradecerle al bloque de Juntos por el Cambio, que fue quien trae esta ordenanza a consideración, o qué sé yo, a mí que me habían atacado durante toda la semana, era algo así como una bruta, y además de ser una bruta, era una mentirosa, fue agradecerle llorando a los concejales que se habían sentado de su propio bloque por haber tenido esa valentía y ese grado de responsabilidad hacia los vecinos. O sea, fíjate cómo está él trabajando, encerrado en sí mismo, de espalda a la sociedad, y bueno, creo que terminó de sellar no me animo a decir la palabra, pero su suerte política. El domingo, o el sábado, fue la fiesta de Solís. Y no fue para los vecinos. Realmente es muy significativo que el intendente, que fue ungido por el voto del pueblo, no concurra a la fiesta. Bueno, ahí te tengo que decir que al día siguiente de la ordenanza, él estuvo en la escuela a los 60 años de la cooperativa. Está bien, pero no fue a Solís. O sea, me parece que no corresponde ese tipo de cosas. Es necesario dar la cara, es necesario salir a explicar. Los culpables no están en el otro lado. A veces es necesario... ¿Por qué se te acusa a vos de ser asesora de un solo bloque y no todo el pueblo? Eso tampoco es real. Eso tampoco ¿A es vos real. te piden asesoramiento los concejales? En miles de oportunidades. Yo, cuando me lo solicitan, estoy presente en las comisiones, en las reuniones que se hacen en la comisión de legislación, cuando los concejales del Frente Renovador o la Unión Ciudadana sí, me hacen una pregunta, por supuesto que les respondo, y en este caso particular votaron convencidos de lo que yo les había asesorado. Claro. O sea, porque en la comisión están todos. Están todos presentes, claro. Están presentes los miembros que representan a cada fuerza política. Oposición. Y este proyecto en particular, que se trató en una sesión especial, había sido aprobado por unanimidad. Pero después fue traído nuevamente a consideración y fue nuevamente refrendado por los votos del bloque oficialista. Y sucedió lo mismo con la ordenanza de los productores agropecuarios, sucedió lo mismo con los de la papelera. A ver, los dictámenes se leyó el dictamen de los productores, tenían el dictamen mío y el dictamen del asesor legal del municipio. Y bueno, si creyeron en mi dictamen, no es culpa tuya. No es mi culpa. Vamos a la señor pausa. Intendente. Vamos a la pausa y ya venimos con Mercedes Condes. Continuamos con Mercedes Condes, último bloque de Café Político de este lunes. Siempre aparecen estas cuestiones, ¿no? Estas chanzas que te tratan de agredir. No sé si agredirte, sino dejarte en ridículo. Y bien se supo que ibas a ser segunda, te pusieron ahí segunda como Francia. Me pareció genial. Y también me encantó. Y también la gente, algunos libertarios, trolls, también se estuvieron ocupando de vos, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa a vos con eso? ¿Te molesta? No, al contrario. Lo de Francia me pareció espectacular.
Me pareció muy gracioso, me pareció muy cómico. Yo nunca voy a contestar, hay un medio que permanentemente me vive agraviando, hay voces que me viven agraviando, que están permanentemente haciendo ruido, pero de mi parte nunca voy a responder con agravios. Yo respondo con trabajo, respondo con compromiso, respondo con responsabilidad. ¿Esto que es personal o no? ¿Cómo lo hay digo? gente que, bueno, que está detrás de un micrófono permanentemente agraviando y que denota que tiene un gran encono conmigo, no sé debido a qué ni por qué. Creo que es gente que no tiene ya ningún tipo de objetividad, que todo el mundo cuando lo escucha hablar de mí sabe que bueno, que no lo hace de manera objetiva. ¿Pero vos no te molesta? No me molesta para nada. Creo que eso habla más de esa persona que de mí, que todo lo que diga la gente ya sabe que está teñido de un profundo rencor o de una profunda bronca, de un profundo resentimiento, y que no, a mí jamás yo no lo voy a tomar nunca en consideración, porque yo le respondo trabajando, demostrando que yo nunca viví de la política. Lo de Francia estuvo bueno. Lo de Francia me pareció hermoso. Si después del 7 de septiembre a nosotros nos toca ganar y ellos salen segundos, no le voy a contestar, ni tampoco. Por ahí en el 2027 tienen que saber aprenderse la marsellesa. Claro. ¿Qué te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice que no la tengan que aprender? No, pero no, para nada. Yo no voy a responder nunca. Mira, el intendente cuando ganó, el día de la euforia, dejaba de ser intendente interino, había sido electo, y me trató de cenicienta, que me había transformado en una calabaza. Ajá. La verdad que eso es ridiculizante. Yo digo que él es un pésimo intendente, pero nunca sería capaz de ridiculizarlo con una imagen de un personaje, de llevarlo al agravio personal. Opino que es un muy mal intendente, pero nunca a lo personal, es un mal intendente. Y la verdad que esas cosas me parece que son muy feas. Y además, mira, no me transformé en una calabaza. No hay que nunca hacer así. Eso habla de él. Después, cuando también asumió y se enojó por los cargos del HCD. Ah, bueno, él dijo que lo dijo, estuvo acá, Sí. justamente dijo que lo dijo como una forma de decir que no era un agravio personal para nadie. Pero era para decir hienas. La hiena es alguien destructivo, es un animal caníbal que come a su propia especie. Son calificativos. Son calificativos que son ridiculizantes, agraviantes. En el caso personal, yo soy mujer, tratarme de cenicienta, que me iba a volver a limpiar a mi casa. O sea, tiene toda una connotación que me iba a volver a fregar, que me iba a volver a limpiar. Pero está mal, vos en tu casa Limpio un montón en mi ¿Tenés casa. hijos? Amo limpiar, cocino. El que va a mi casa sabe que soy una cenicienta y no me molesta hacerlo. Pero la realidad es que nunca voy a caer en eso, ni tampoco en un periodismo que realmente busca nada más que hacerme daño, y no me va a encontrar nunca en ese lugar a mí, porque tengo mucho más para dar. Hay un análisis que yo no veo que nadie haga. Si vos te pones a fijarte en el padrón de San Andrés de Giles, el 80% del padrón tiene menos de 42 años. Sí. ¿No? Eso no es un dato menor, ¿no? No. De hecho, yo ahora te iba a hablar sobre la política nacional, ¿no? Yo sé que vos sos una mujer de derecha, que hay cosas que por ahí a vos te gustan, y sé que hay otras que no. Y la política no está leyendo hoy ese cambio generacional, ese cambio de ideas. El otro día decía alguien, por ejemplo, que el peronismo le hablaba a la gente de las vacaciones y del aguinaldo. Y hoy en día, con la baja de la desocupación que hay, los pibes consiguen laburo en aplicaciones o como repartidores, y esas son cosas que no las ven, no saben lo que es un aguinaldo, no saben lo que es las vacaciones, no saben nada. O sea, son realidades que ellos no vivieron, ¿no? O sea, como que se está hablando de un país o una Argentina que se vivió hace 15, 20 años, que ya no es la misma, claramente no es la misma la Argentina que hace 20 años, ¿no? Vos haces ese análisis en San Andrés de Giles, que la mayoría de la gente que va a ir a votar el 7, que para mí va a ser poca, lamentablemente, es gente que es realmente muy joven, y hay muchas cosas que no vivió de hace, no te digo de hace
40 años, hace 20 años, ¿no? De cuando, ni siquiera cuando Gion era intendente, sí. ¿no? No, los paradigmas cambiaron totalmente y yo creo que el gran acierto del gobierno de Milei o de la campaña que hizo Milei en el 23 fue apuntar a ese electorado. Vos fijate que toda su imagen, su discurso, su forma agresiva, que a nosotros los que hacemos política de una manera más tradicional... Te molestaba. Nos chocaba terriblemente y hoy casi que se ha naturalizado. Sí. Hoy gobernar, ¿quién iba a pensar que las grandes decisiones se iban a transmitir por Twitter? Antes se abría la cadena nacional y el presidente transmitía sus grandes decisiones en lo económico, eran cadenas nacionales y se debatía. Ahora es todo por Twitter, todo es efímero. Es muy costoso también la política para el dirigente. Vos recién me hablabas si me molestaba que me desnotaran o que me agraviaran. Es dura la política hoy, porque hoy amparados detrás del anonimato de las redes, la gente dice cosas muy duras de uno. Sí. Porque a mí el micrófono, bueno, ya sé quién es, ya sé por dónde viene, ya sé por qué lo hace, ya hasta lo he naturalizado. Pero a veces gente que detrás del anonimato de un Facebook dice cosas de mí que yo ni sé quién es, ni por qué las dice, ni qué es lo que lo motiva, y yo detrás... Hablo en primera persona, pero nos pasa a todos los que estamos en la política. Tengo una familia, tengo hijos, tengo padres, tengo cosas a los cuales eso pega. Hoy es todo muy efímero, muy inmediato, el filo es muy delgado. La dignidad, el orgullo, el honor. Antes vos, ¿cómo hacías? Vamos a hablar de épocas donde vos y yo nos tenemos que acordar perfectamente, Nacimbe, Gione, ¿cómo se le pegaba a eso? No había forma, salían los medios, pero no había forma directa ahora te dice cualquier cosa, cualquiera te increpa, cualquiera te dice ese personaje siniestro que entró La Libertad Avanza. Dice, ¿qué yo? Siniestro. ¿A qué aluden? ¿A qué se refieren? ¿Quién es el que lo escribe? Y eso es dañino y tiene sus consecuencias. Me estaba acordando de también otra cosa que a vos te dice mucho, es que Mercedes Cornese tiene portación de apellido, te lo dicen por tu papá, ¿no? Tu papá fue abogado, pero tiene 80 años tu viejo. 84. 84. Y hace un montón de años que... Y el abogado es un tipo que labura para defender a alguien y siempre va a perjudicar a otro, ¿no? O sea, sí, mi papá tiene gente que adora, que dice, a mí se me han abierto millones de puertas por ser hija de, vos sos la hija del doctor Condese, y no hubo adoración porque mi papá se ponía la camiseta de alguien y la transpiraba a morir, y gente que lo tenía en la vereda de enfrente y que lo odiaba. Eres una profesión que genera detractores y genera... Lo que yo te digo, la aportación de apellido no existe más, porque hay dos generaciones, 3 generaciones que no saben. Pero vos fíjate que el intendente... ¿Quién era tu viejo? No sabemos quién es el padre del intendente. No, con todo respeto al señor padre del intendente, no estoy hablando en lo personal, por favor, que no se malinterprete lo que estoy diciendo, ¿no? Pero a mí me condenan y a él no sabemos ni quién es. O sea, creo que hoy ya todo eso está mucho más licuado. Sí. Los chicos hoy en día, además yo ya soy la mamá de Joaquín, de Santi y de Juan, y la verdad que ahí está mi gran capital. Y ahí nadie me puede decir que no son chicos queridos, que no son chicos que están llenos de amigos. Mi casa es un club, y eso no quiere decir que no esté orgullosa de mi padre, por Dios, lejos de no decirlo, ¿no? Pero la verdad que mi apellido es un orgullo para mí y me ha abierto miles de puertas y lo llevo con total orgullo y voy a morirme contenta de haber nacido y de tener el padre que tuve. Pero la verdad que hoy está todo muy licuado y yo ya tengo mi propia carrera. A mí me costó, ahora voy a contar algo muy personal, a mí me costó mucho ser yo, porque a mí mi papá, al haber sido una persona tan fuerte socialmente, me costó mucho ser yo. Creo que mi aparición en la política también tuvo que ver un poco con desmarcarme, porque yo al elegir su propia carrera, era muy difícil competir con mi papá. Era la hija del doctor Condés inexorablemente,
porque era una marca no solamente en San Andrés de Giles, era una marca en el Departamento Judicial de Mercedes, te diría, y más también. Y la política me hizo ser yo, nadie puede decir que... ¿Qué pasó que vas a un lugar y vos sos la hija de...? Los jueces me decían, usted es la hija del doctor Condese, sus escritos tienen que ser de una superlativos. Te exigían más que quizás más que a otros, me llamaban en los despachos, usted es la hija. En cambio, a mí la política, mi papá no está acá sentado, no me escribió nunca nada, yo tuve otra forma de acercarme a la gente, soy mujer, tengo otro grado de sensibilidad para las cosas. Papá fue una persona mucho más aguerrida, mucho más de tener otra mirada. Él necesitaba tener la camiseta de algo para... Él era el defensor de Nassim Bene y él era para... Yo no, yo tengo una otra apertura, tengo otra visión. Me costó mucho lograr ser yo. Y la política me dio esa posibilidad, por eso yo lo hago con tanto gusto y encontré mi lugar. Por eso yo digo que yo soy abogada de vocación, abogada y política por convicción, abogada, siempre digo de corazón y política por vocación, porque yo encontré una vocación y un lugar propio y me hace muy feliz ser política. Insisto, el 80% de los que van a votar tienen menos de 42, no saben quién es tu papá. O sea, no, sí saben que soy la mamá de Joaco, eso sí, que soy la mamá de Santi, que soy la mamá de Juan, y que bueno, soy ya una señora grande, pero tengo mucha afinidad con muchos chicos porque mi casa es una casa. Es un reducto de pibes. Es un reducto de chicos. Estos 2 años... Y además yo lo que más disfruto de la política es armar equipos. A mí eso es lo que yo adoro a la gente que trabaja conmigo. O sea, a mí ahora, bueno, Juan, y por una decisión personal, Juan Ignacio Marano decidió correrse. Y la verdad que yo lo voy a extrañar porque lo quiero y quiero a Sabrina y lo extraño a Eugenio. O sea, yo tengo una vocación maternal. Pero justamente eso te iba a hablar, porque estuvieron 2 años trabajando en conjunto con La Libertad Avanza. No era un solo bloque, pero ahora lo van a hacer. Yo lo que vi el año pasado y el anterior es que el bloque de Juntos era mucho más activo y proactivo que el de La Libertad Avanza, ¿no? Y hay trayectoria. ¿Y ahora cómo lo van a consensuar eso? Bueno, pero a ver, la trayectoria, la experiencia, no pesa mucho en este tipo de cosas. O sea, vos pensás que, en mi caso personal, yo tengo 2 mandatos cumplidos, soy abogada. La abogacía te es una herramienta fundamental, sí, porque te hace ver las cosas con otro chip. Yo puedo ver, ¿por qué yo puedo hacer cosas? Porque tengo el chip de la abogacía, no es un dato menor. A ver, no me la doy pero puedo ver más allá muchas cosas. Y bueno, toda esta experiencia, y no es en vano. Yo lo que quiero aportar, por eso te digo que no me importa ser segunda, es esto, es la experiencia, es la vocación. Yo creo que la vocación, el compromiso, las ganas, el hecho de la madurez también, porque no soy la misma que cuando entré. Yo cuando entré en el 2015 era todo nuevo, si bien tenía todo este bagaje de conocimiento jurídico, era todo nuevo. Pero bueno, la experiencia es fundamental a veces peinar algunas canas. Gracias por venir, Mercedes. Fue lindo hablar con vos y bueno, estaremos hablando seguramente durante la campaña. Seguro. Y nada, va a estar lindo, me parece. Me parece que son momentos que se vienen cambios en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en San Andrés de Giles también. Ojalá que los cambios sean que la gente la está pidiendo, este cambio generacional que te hablo va a exigir que las cosas se hagan de otra manera y la gente está cada vez más exigente y con razón, ¿verdad? Sí, yo creo que la gente necesita un cambio, que necesita que el vecino sea tenido en cuenta, que sea escuchado. Hay que mirar al vecino, no hay que mirarse a sí mismo. Sí, y el caso del Camino a Juana es un buen ejemplo. El vecino fue escuchado ahí, ¿no? Fue escuchado el vecino, con los productores también fueron escuchados, la papelera fue escuchada. Hay que traer empleo a San Andrés de Giles, hay que dejar que Giles evolucione, que Giles crezca. Giles está atrasado, está triste. Gracias por venir. No, a vos, Marcelo, como siempre. Bien, y con ustedes nos encontramos el lunes que viene, a las 9 de la noche haciendo Café Político. Chau.